Marcel Clot, candidato a presidente de nuestro país. Después de una larga espera, debido a la apretada agenda del compañero Marcel, hoy nos sentimos sumamente agradados, ya que anteriormente, en el mes de abril, cuando estuvimos a punto de concretar el lanzamiento oficial de su campaña presidencial en la isla de Chiloé, recibió un llamado del programa Tolerancia Cero y, pensando en las proyecciones de difusión para aquel momento, se optó por que asistiera a este programa de televisión. Marcel Clot es economista y magíster de la Universidad de Chile y candidato a doctor de la Universidad Católica de Bélgica. Su trayectoria como activista político es bastante extensa, contándose, entre otras cosas, su paso por el Banco Central y sus estudios sobre la deuda externa y cómo solucionar esta. Entre 1993 y 1995 se desempeñó como jefe de la Unidad de Cuentas Ambientales, en donde, en base a una serie de estudios, demostraba la correlación entre el éxito económico y la depredación de los recursos forestales, pesqueros y mineros, lo cual marcó la salida de Marcel del Banco Central. Como académico, se ha desempeñado como director del Departamento de Investigación de la Universidad Arcis y profesor de Desarrollo Económico y Economía de los Recursos Naturales en la Universidad de Chile, asesor de los trabajadores de Codelco Andina, columnista y director de medios de comunicación, además de diferentes publicaciones como, por ejemplo, Una vez más la miseria, ¿Es Chile un país sustentable?, El retorno de Fausto, Ricardo Lagos y la concentración del poder económico, y el manifiesto ecosocialista. Junto con darle la bienvenida al compañero, queremos también darle las gracias a los verdaderos gestores de este proyecto social que en este momento es defendido por Marcel. Nos referimos, entre otros, a los estudiantes secundarios, los cuales han defendido con fuerza el derecho a una educación pública, gratuita y laica. A los jubilados, empobrecidos, a los enfermos dejados a su propia suerte y sustento de su familia inmediata, a los profesores que jamás han sido considerados para proyectar un modelo educacional propio para Chile, a los que no llegan a fin de mes con su sueldo, a los trabajadores subcontratados, a los pescadores artesanales postergados por una ley de pesca que le otorgó exclusividad a 7 familias, a los hermanos mapuche y a todos los pueblos indígenas en general, golpeados y usurpados hasta más no poder por el Estado chileno, a los olvidados por la clase política, a los movilizados, en definitiva, al Chile que ha sido por más de 20 años invisibilizado por la Concerta Alianza. Es por esta razón, y sintiéndonos parte absoluta de esta masa de trabajadores y estudiantes disconformes, es que estamos trabajando en poder lograr llevar esta candidatura, este proyecto de reconstrucción de nuestra sociedad, lo más lejos posible. Y al igual que en el resto del país, nos levantamos desde la isla de Chiloé de manera espontánea y fuerte para dejar en claro que se acabó la fiesta al duopolio legitimado por el sistema binominal, que el sistema neoliberal tiene sus días contados y que más temprano que tarde seremos nosotros quienes volvamos a decidir nuestro destino y la forma en cómo queremos vivir. A continuación, dejo con ustedes al compañero Marcel Clot. Está bien bonito el afiche que hicieron, con los palacitos de colores. Bueno, ¿qué quieren que les diga? No me deja de sorprender tanta alegría, tanto entusiasmo, tantas ganas de hacer otra cosa. Porque ya tenemos algunos años en el cuerpo y que hemos estado tanto tiempo. Qué eficiente. Hemos estado tantos años en este país tratando de hacer algo distinto. De repente, así. Quieren que vayamos afuera, pero. No es buena la acústica afuera. Y si entran acá y se sientan por acá y se suben al escenario. Mira, yo digo que sería bonito que se subieran acá también, se sentaran por acá, hay que romper esta cosa del que habla desde las alturas. Entonces, el pueblo se toma el escenario, no está mal, y se sientan acá, y se sientan, acá hay espacio, y podemos hacer algo más familiar, ¿ah? Aquí se pueden sentar.
Tratemos de ocupar todos los espacios que la vida nos da. Aquí arriba, pues súbanse aquí arriba. ¿Cuál es el problema? Tómense el escenario, esa es la idea. Tanta timidez para... Ahí hay que subirse, sentarse. Y se va encontrando con tantos chilenos con los que nunca ha estado directamente, pero que por algún motivo estamos en sintonías, en esas sintonías estelares, epifanías se llaman, ¿no? Cuando un hombre en su vida o una mujer en su vida se encuentra en un momento estelar con algo que es sobrenatural, eso se llama una epifanía. Yo creo que estamos viviendo la epifanía de la historia patria chilena, porque estamos encontrándonos, nos estamos juntando aquellos que tenemos una idea de que las cosas pueden ser distintas. 40 años se lo han llevado contando un cuento bastante mortificante, ¿no? Hay que trabajar para el lucro. El lucro es una maravilla, ¿no? Sin lucro no tenemos desarrollo. ¿Qué haríamos nosotros sin los grandes capitales que vienen a Chile a devorarse la patria, ¿no? ¿Qué haríamos sin ellos? ¿Usted cree que no es un poco atemorizante para estos inversionistas lo que usted está diciendo? Quieren nacionalizar el cobre. ¿Y no sería terrible? ¿Qué haríamos sin las inversiones extranjeras? Todos estos cuentos que nos han venido contando han ido construyendo una idea de país que no es precisamente la que en el fondo de nuestro corazón, en lo más atrás de nuestro cerebro, algo nos dice que aquí no es tan cierto, no es coherente, no, hay algo que no nos gusta. Y no nos gusta porque no nos gusta porque a más de alguno de nosotros nos ha pasado que hemos tenido que enfrentarnos con la realidad, el desempleo, la muerte de alguien que uno quiere y que no tuvo los recursos para pagar los especialistas, para pagar el tratamiento. ¿Cuánta historia de dolor hemos sido testigos en estos 40 años que nos han ido confrontando con un discurso que es absolutamente vacío, que es construido para generar una legitimación de un orden político, de un orden económico, de un orden social, hecho exclusivamente para la acumulación capitalista? Y esa es la gran victoria del movimiento estudiantil. Si algo yo diría que rescatamos de lo que fue ese año 2011, que fue también una épica política extraordinaria. No sé cómo la vivieron ustedes acá. Yo no vine acá porque no me invitaron. No había una universidad que estuviese funcionando como parte del movimiento estudiantil. Pero una de las cosas que ganamos ahí, una de las cosas que consideramos un triunfo, fue haber instalado la falta de legitimidad que tiene el lucro como forma de organización de la vida política y social y económica de un país. Esa fue la gran derrota del neoliberalismo, la gran victoria de los seres humanos, la gran victoria de la vida fue haber logrado poner al lucro como lo que es, una forma ilegítima de hacer economía, de producir los bienes que necesitamos para vivir, de producir la educación, la salud, la vivienda. Se instaló por primera vez esta idea del derecho, de que existen derechos sobre los cuales nosotros tenemos que asentar nuestras vidas, nuestra vida colectiva, y que el Estado no está acá y no debe estar para apoyar al señor Luxic, al señor Mate, al señor Angelini, sino que para apoyar a la comunidad, a los miembros de la comunidad. Y todos somos miembros de esta comunidad. Hemos ido viendo y hemos ido sabiendo información como el Banco del Estado, que debería apoyar a la pequeña y mediana empresa, a los pequeños agricultores, a las comunidades mapuche,
le presta el dinero al grupo Luxit que necesitaba para comprarse el Banco de Chile. Y después estos mismos gerentes y presidentes de bancos que hacen eso terminan siendo directores del Banco Chile. Me refiero a Jaime Estela, un hombre que traicionó la voluntad popular. Esas son las cuestiones también. Aquí hay otra cosa que conversábamos ayer en Ancuda hasta como a las 4 de la mañana. Venimos de una larga conversación con los chilotes de Ancud. Nos decían aquí la traición, esto de la traición, esto del temor a ser traicionado. Me lo dicen muchas veces, me lo preguntan muchas veces. ¿Por qué tenemos que creer en este proyecto? ¿Por qué tenemos que creer en ti? ¿Por qué no nos traiciones? Nos dicen varias veces, no nos traiciones. Ese es un dolor también muy grande que está en el alma de Chile. La traición. Y no es menor, ¿no? Porque el Dante, cuando escribe la Divina Comedia, que es un relato de su paso por el infierno, nos cuenta que en lo más profundo del infierno, en la parte más oscura, ¿no? Donde están los condenados de los condenados de los condenados, están los traidores, ¿no? Porque la traicionar es el sentirse traicionado es una de las experiencias más innobles, más dolorosas, más tristes que pueda pasar una persona, ¿no? Cuando te traiciona un amigo, te traiciona tu mujer, te traiciona tu hijo, esa experiencia es trágica. Y nosotros tenemos una experiencia trágica de traición, porque muchos de los que ya tenemos algunos años fuimos jóvenes en tiempo de la dictadura y luchamos en contra de ese sistema y marchamos en las calles, muchos murieron, muchos fueron víctimas de tortura y después comprometimos nuestro trabajo generoso en un proyecto político que era y que fue la transición a la democracia. ¿Y qué es lo que hicieron? Negociaron con la dictadura en secreto, cambiaron la constitución de tal manera de que fuera inmodificable esa constitución. Y durante 20 años prometieron, han habido 4 experiencias de traición de la concertación. Yo todavía recuerdo a Ricardo Lagos en un discurso en La Moneda, afuera de La Moneda, cuando él dice, he escuchado la voz del pueblo. ¿Y qué hace cuando es elegido? Se sienta a conversar con el presidente de la SOFOFA y discute el proyecto de modernización y lo que era el programa de gobierno al basurero de la historia. Estas experiencias de traición que la hemos vivido tantas veces han causado un dolor muy profundo en el alma de los chilenos. Y es por eso que muchas veces si alguien me pregunta ¿qué es lo que es este programa? ¿Qué es lo que es este proyecto? ¿Qué es lo que quiere hacer usted? ¿Cuál es su...? Bueno, ahí le digo, miren la página web, ahí hay un programa completo. Y queremos cambiar la constitución, y queremos terminar con la AFP. Con la AFP hay que terminar, ¿no? Eso es. Ese regalito nos lo tenemos que dar. Hacer desaparecer para siempre a la AFP. Fábrica de pobreza. Acumulación capitalista. 6 millones de chilenos por lo menos van a salir a la calle empobrecidos como trabajadores. Nosotros queremos cambiar la AFP, terminar con el negocio de la salud y crear un sistema público, volver a instalar en Chile lo que fue el sistema público de salud. Y una persona, un chileno, un chilote acá, si se enferma, puede ir a un hospital y ser cubierto en sus necesidades. Mucha gente, ni siquiera gente pobre, cuando nosotros decimos que hay gente que se está muriendo en sus casas porque no tiene cómo pagar la salud, estamos hablando incluso de gente que vive en lo que se llaman barrios altos, en La Reina, en Providencia, en esos barrios se está muriendo gente porque no tiene cómo pagar la salud. No es solo un problema de los más marginados, de los marginados de Chile. Aquí hay un 99% de chilenos que no está convocado a ser parte de este país. Y hoy día Chile es solamente una tierra de arrasamiento. Aquí se viene a arrasar. El capital viene a enseñorearse. Y se lleva los bosques, y se lleva el cobre, y se lleva los recursos pesqueros. Yo recuerdo de niño, mi abuelo me decía, me llevaba porque ustedes saben, los abuelos
son una especie como de formadores, ¿no? Entonces él me llevaba de la mano cuando estábamos de vacaciones y me llevaba al mar y me decía, aquí está el futuro de Chile. Aquí hay una riqueza enorme. A eso me dejó bastante impresionado. Años después, como economista, me toca hacer un estudio sobre las pesquerías en Chile, en el Banco Central, y me doy cuenta que esa riqueza de la que me hablaba mi abuelo estaba en los bolsillos del señor Angelini. En 20 años, solo en 20 años, entre el 85 y el 2005, se comieron toda la riqueza pesquera de este país. Y ahora, como está en una situación crítica, como las pesquerías ya no dan más, entonces hacen leyes para que lo poco que queda se lo entregan a las 3 familias que han gobernado este país. Y a los pescadores artesanales los dejaron fuera de la historia. Eso pasa en Chile, porque esta es tierra de arrastre. Las multinacionales llegan a Chile, uno se pregunta, ¿qué es lo que le dan? ¿Qué beneficio tenemos nosotros de que estos inversionistas estén acá? Y ellos lo repiten, ¿no? En el último programa que yo estuve en Estado Nacional, el periodista me dijo, bueno, pero si usted hace estas cosas, nunca más vamos a tener inversionistas extranjeros. Bueno, yo quiero que se vayan. Yo le pido al Dios del cielo que se vayan. Porque son filibusteros, piratas, ladrones. ¿Sí? De verdad, son ladrones. Esto no es una palabra de decirla por decirla. Son ladrones. Pregúntense cuánto empleo dan. 0,3%. De los 9 millones de chilenos que necesitan trabajo, 20.000, 30.000 están trabajando para la gran minería del cobre, privada. Nada. ¿Se hacen cargo de los pasivos ambientales, de los problemas ambientales? De ninguna manera. Destruyen el agua, han desertificado el desierto, se sacaron todas las napas subterráneas de agua. No dan empleo, tienen todos los subterfugios habidos y por haber para no pagar impuestos. Y en vez de invertir con dinero fresco, lo hacen con créditos. Porque cuando ellos remesan los pagos a los créditos, pagan un 4% de impuestos. Cuando remesan utilidades, pagan un 35%. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Invierten con créditos. Que es lo mismo, en el fondo le cambian el nombre, porque son ellos mismos que se prestan la plata para ponerla acá, no como capital fresco, sino que como crédito, para pagar menos impuestos. Abultan los gastos, inventan pérdidas, acumulan pérdidas. Ustedes saben que existe en Chile esto de la acumulación de pérdidas. Una empresa extranjera, multinacional en el cobre, puede tener 10 años de pérdida. Un año de ganancia, no paga impuestos porque todas las pérdidas que tuvo antes las descuenta de las utilidades que tuvo en un año. No pagan impuestos. Todo hecho el Estado para garantizar la acumulación capitalista. Hay una ley que es una de las más miserables que se le haya ocurrido a un maléfico personaje como el señor José Piñera. No sé si conocen las concesiones plenas. ¿Ustedes han escuchado de las concesiones plenas? Una ley de 30 años, junto con la AFP, junto con la ISAPRE, junto con la reforma de la educación. Esa ley establece lo siguiente: si un gobierno se permite renacionalizar el cobre, al inversionista extranjero habría que pagarle como indemnización el valor presente del flujo futuro de todas las utilidades e ingresos que vaya a tener el inversionista extranjero hasta la extinción del mineral. Eso tendríamos que pagarle como indemnización para recuperar el cobre. Esas son las leyes que ha hecho el Estado para garantizar la acumulación capitalista. ¿Hay alguna ley que diga, por ejemplo, que si una persona se enferma y queda inválida, el Estado le va a garantizar un sueldo básico para que pueda comer hasta sus últimos días? ¿O le va a garantizar la salud hasta sus últimos días? No hay ninguna ley. ¿Y por qué le garantizamos al inversionista extranjero que se lleva 40.000 millones de dólares todos los años y que le meten al país mucho menos dinero de los que sacan? ¿Por qué le tenemos que a ellos garantizar el lucro y la acumulación capitalista? Y no es cualquier lucro, ¿no? Porque estamos hablando de casi todo el presupuesto del Estado. Podríamos tener educación gratuita.
salud garantizada para todos los chilenos desde Arica a Punta Arenas, con los excedentes del cobre, pero están en manos de multinacionales. ¿Y quién hizo eso? La dictadura hizo la ley, la concertación materializó la ley. Ellos desnacionalizaron el cobre. El mismo partido político que nacionalizó el cobre con Salvador Allende fue el que desnacionalizó el cobre con la concertación, porque fueron los socialistas los que hicieron eso. Son los socialistas los que estuvieron involucrados en el proceso de desnacionalización y entrega del cobre. Eso se sabe y lo sabemos. Un Estado que garantiza los derechos del capitalista, del que acumula. ¿Cuántos son los derechos garantizados que tienen los chilotes acá? ¿Y cuántas garantías tienen los salmoneros? Todas las garantías. Nosotros eso lo sabíamos el año 2001, nosotros hicimos un estudio en la Fundación Terran y predijimos lo que iba a pasar. Dijimos que en la isla de Chiloé iban a desestructurar la actividad productiva y abandonaron los chilotes la agricultura y la pesca artesanal y se fueron a emplear a la salmonera. Eso lo sabíamos hace 20 años, hace 10 años. Lo sabíamos, lo escribimos y lo dijimos. ¿Qué dijo el Mercurio cuando nosotros escribimos ese estudio? Y cuando hicimos un video, y que fue un video fantástico, hay un detalle que se los puedo contar, porque yo estaba muy entusiasmado con ese video y quería hacer un video muy potente. En ese video se buceó debajo de las jaulas y se vio lo que había debajo de las jaulas. En ese video se vio cómo los guardias privados mataban lobos marinos y ahí aparecían eso lo graficamos, pero una cosa muy pequeña, un detalle. Yo les dije, mira, tenemos que demostrar en un video que usan verde malaquita. Y un día llegué yo a mi oficina, estaban los que estaban haciendo la filmación y me dijeron, te tenemos un regalito. Y me mostraron ahí una imagen que se acercaba a un tarro que estaba en una jaula que decía verde malaquita. Y yo le pregunté cómo habían logrado eso. Me dijo, no, mira, nosotros estábamos ahí, veníamos con la chida de que estábamos haciendo esto por la televisión alemana, no nos dejaban filmar nada que no fuera lo que ellos querían. Bueno, y entonces, ¿cómo filmaste esto? Bueno, que cuando salimos de ahí, yo vi el tarro, y cuando estaba en otro lado les dije que se me había acabado la cinta, que tenía que ir a buscar otra, salí para allá, y en la pasadita le tomé la imagen. Lindo, ¿no? Y logramos poner eso en un video. Logramos mostrar que efectivamente usaban verde malaquita y negaban que usaban ese fungicida. Y que usaban, nosotros vimos en un estudio, hicimos cómo habían aumentado las importaciones de antibióticos. Es que exponencial creció la importación de antibióticos en Chile cuando empezó la industria salmonera. Y ahí están, usando colorantes para darle distintos colores a los salmones. Es una industria que Ricardo Lagos la consideró una estrella rutilante del desarrollo chileno. ¿Cómo no? Si el señor Escalona, en su franja, cuando fue candidato por esta zona, puso a la industria salmonera como una industria exitosa, ¿no? Absolutamente vinculados con los intereses de la industria salmonera. Ellos sí tienen derechos a contaminar, destruir la fauna marina, pagar sueldos indecentes, destruyeron la actividad productiva, la desestructuraron, la actividad productiva en la isla de Chiloé, y ahora se convierten en una suerte como de necesidad. ¿Qué hacemos con los trabajadores que están ahí? ¿Cómo resolvemos este problema? Complicado, ¿no? Bueno, hay que resolverlo, pero no se va a resolver con la industria salmonera. Esta tiene que salir de acá, tiene que desaparecer. No nos parece que sea una industria decente. Nunca ha sido una industria beneficiosa para el país. Nunca lo ha sido. Para generar acumulación capitalista sí, pero para beneficio de las personas no tiene ningún sentido. Mira, el otro día cuando estuviste en Estado Nacional, yo llamé a mi mamá que vive en Puerto Varas, mi mamá tiene casi 60, y le dije qué le pareció, en fin, y ella me dijo, porque el otro día ya salió Ernesto Pérez de Arce, ya haciendo una... Hermógenes. Ah, perdón. No retengo su nombre porque no me interesa.
él ya deslizó los milicos. Sí. Y personas como mi mamá, hay muchas. Y todos tenemos la esperanza de que esto cambie. Pero ¿cómo le cambiamos el alma? ¿Cómo todos cambiamos el alma para sacarnos el miedo? Qué bueno. Bueno, mira, yo creo que eso está pasando. Está pasando. Es que estén ustedes acá, eso es que está pasando. Sí, mira, esto que está ocurriendo acá es una cuestión impresionante. Yo cada vez que voy a un lugar me cuesta creer lo que está pasando. Me cuesta creer. Porque de verdad es algo que inusitado. Algo que... Esta cosa... Sí, es algo inusitado, ¿no? Es algo que no lo habíamos visto nosotros hace muchos años en Chile. Y no tiene que ver con el candidato. Bueno, algo tiene que ver, pero bueno, no es todo, ¿no? No es todo, ¿no? Pero ¿sabes lo que yo creo que tiene que ver? Tiene que ver con... De repente ocurren estas cosas, estas como sincronías, ¿no? Se van juntando cosas, se van sumando experiencias, ¿no? Y yo creo que el movimiento estudiantil jugó un papel muy importante, porque fue un fusible, ¿no? Yo recuerdo una vez en un programa de televisión, o en un programa de radio en la Universidad de Chile, nosotros estábamos ahí hablando, para variar, igual como hemos hablado siempre, y llama una señora llorando, y nos dice... Me parece absolutamente sorprendente lo que estoy escuchando. Yo pensé que esto era mi experiencia única, de perdedora, que no supe ganar, que no hice bien las cosas. Ahora me estoy dando cuenta de que esta es la experiencia de muchos. Eso es lo que ocurre, ¿no? El movimiento estudiantil, las movilizaciones sociales han ido mostrando el rostro de un país que sufre, que está siendo humillado, y que está siendo humillado por el miedo, por el consumismo, por el lucro, porque aquí se ha legitimado esto. Sí, yo les voy a decir una cosa. Una vez yo estaba en televisión hablando de las inversiones extranjeras. Y había una persona ahí, que después me graban y dicen el video prohibido, no sé, que era asesor de Piñera. No era una persona muy brillante, de verdad. No lo era. No lo era. Yo no soy soberbio, pero uno se da cuenta, con un mínimo de inteligencia, uno se da cuenta a quién le falta y a quién le sobra. A este señor le faltaba bastante. Un solo dato, había sido gerente de la Coca-Cola. Bueno, entonces estábamos discutiendo el royalty. Y obviamente llegó en el cuento que las inversiones extranjeras, que son un desastre, que mejor que se vayan, que no tienen nada que hacer acá, que son ladronas. Termina el primer bloque de discusión y se para y me amenaza. Me dice que yo soy un terrorista, que quería pegarme. Difícil que lo hubiera logrado porque tenía bastante menos estatura y bastante menos disminuido, ¿no? Y ustedes comprenderán que yo con las manos no me iba a quedar amarrado, digamos, si intentaba. Yo solamente me reí, lo seguí provocando, porque para eso sí que tengo ciertas habilidades. Provocar al adversario hasta que pierda la compostura y la cordura. Pero eso es, ¿no? Esto es, y me dijo así: tú eres un iconoclasta. Y ¿saben lo que un iconoclasta es? Aquel que destruye íconos religiosos. Ojo, ¿ah? Han convertido a estos señores en dioses. Y yo lo que les dije, y lo he dicho en varias oportunidades, miren, vamos a hacer un trato, ¿no? Yo estoy dispuesto, públicamente, a besarle el trasero relevante a estos inversionistas extranjeros si es que me demuestran que un solo dólar Chile tiene como beneficio de su trabajo acá. Y lo digo con conocimiento de causa, porque no me voy a exponer a una cosa tan indigna sin saber que eso no es posible demostrar. No le dan a Chile nada. En los últimos años han invertido menos de lo que se llevan. Y uno se dice, ¿por qué tenemos que tolerar esto? ¿Pero por qué lo toleramos? El otro día estábamos en la zona norte de Santiago. Ahí había un cabro ahí que me decía, mira, tengo 28 años. Mi crédito universitario lo voy a pagar a los 50 años. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Toda la vida pagando la educación. A 10 años, 15 años de terminar su vida productiva, va recién a pagar su educación. ¿Y cuándo se puede comprar una casa?
¿Qué vida puede tener un profesor con 350.000 pesos de sueldo, pagándole a los bancos el 60% de sus ingresos durante toda su vida? Eso se llama esclavitud. Esclavitud. Otro que estaba ahí me dijo, mira, el hospital que tenemos aquí en la zona, hay que esperar 2 años para que mi mujer, que tiene una enfermedad genética, la pueda atender. 2 años. Y uno dice, ¿y por qué entonces estos señores se llevan el cobre? 40.000 millones de dólares. 8 veces la reforma educacional que necesitamos. 8 veces. 7 veces el presupuesto de la salud. Podríamos tener el mejor sistema público de salud de América Latina con el cobre. El mejor sistema. No lo tenemos. ¿Por qué? Porque la concertación traicionó la voluntad soberana del pueblo de Chile. No se les eligió a ellos para que sirvieran el capital. Se les eligió para terminar con la Constitución, para terminar con la AFP, para instalar un sistema público de salud, y no lo hicieron. Y finalmente se han acomodado. Han sido parte de esto y han terminado siendo rastreros políticos al servicio del capital extranjero y del capital privado. Ese es el problema. Bueno, este proyecto, ya no sé dónde empezó esto, pero sí sé cómo va a terminar. Bueno, este proyecto, si uno dice, ¿qué es lo que es este proyecto? Este es un proyecto político, por cierto, que tiene un programa, y lo hemos dicho, aquí vamos a terminar con la Constitución, vamos a extirpar, porque eso es lo que es, extirpar a las AFP de esta tierra. Son un cáncer miserable. Y hipocresía además hay detrás de esto. Vamos a instalar un sistema público de salud, ¿no? Porque podemos hacerlo, tenemos los recursos y porque es necesario. Vamos a cambiar las políticas de vivienda. Pero finalmente, ¿qué es lo que queremos hacer? Construir un proyecto político en donde nos sintamos respetados, donde podamos celebrar la vida, donde podamos sentirnos felices de estar vivos. Es muy grave lo que está ocurriendo en Chile. El otro día en la Escuela de Medicina de la Chile me junté con un grupo de estudiantes que está preocupado de la salud pública, tiene un centro de estudio. Ha aumentado en un 60% el suicidio adolescente. ¿Sabe lo que es eso? Nuestros jóvenes se están suicidando. ¿Por qué se están suicidando? Y hay otros que por ahí andan diciendo que este proyecto es fantástico, que hemos logrado grandes cosas, que el país ha progresado. Yo no sé dónde vive Longueira, no sé qué le dan, qué leche lo alimenta, ¿eh? ¿Qué come todos los días? Porque algo lo nutre que no le está haciendo funcionar bien las neuronas. Dice que habla con Jaime Guzmán. No se acuerda si votó o no para el plebiscito. Y anda llorando con cara de víctima porque los chilenos quieren borrar del mapa este modelo económico. Algo le pasa a este niño. Hay que hacer algo con él. Hay que cuidarlo de alguna enfermedad. O mejor que no, ¿no? Que siga enfermándose y que siga hablando tonteras, porque que habla tontera, ¿no? Ese país que ellos relatan y que se apoyan en los medios de comunicación, en estos intelectuales que llevan a la televisión, ese no es el país real. El país real del 99% de los chilenos es uno que dista mucho de ese relato. Y el relato que nosotros estamos haciendo es un relato que va quedándose en el corazón de mucha gente. El otro día yo dije respecto al que tenemos que tener más prensa. De repente no es tan necesario. Ellos necesitan mucha prensa. Tienen que plagar esta ciudad y los caminos de Chiloé con eso, por un Chile más justo, ¿no? Pero nosotros basta decir una sola vez que este país está siendo humillado, maltratado y que no está siendo respetado y dignificado, y ese relato
entra en el corazón porque es la verdad, porque es lo que le ocurre a muchos, porque lo hemos visto, porque tantas veces hemos tenido que tolerar el dolor y el sufrimiento a quienes queremos y a quienes simplemente no les alcanza el sueldo, no pueden educar a sus hijos, no tienen cómo pagar los hospitales y las cosas se convierten en experiencias dramáticas. Ese relato basta decirlo una vez. Lo hemos dicho tan pocas veces y ha ido generando una repercusión porque hay eco para esta verdad, porque es una realidad de todos. Ese es nuestro proyecto finalmente. Es un proyecto que intenta ser genuino, que intenta ser honesto. Y hemos dicho muchas veces, es el más honesto de todos los proyectos. No porque nosotros lo digamos, es porque todos los que estamos acá y todas las que estamos acá, hemos luchado por años, para reivindicar el derecho a la educación. Por años, no el año pasado, no el 2011, el 2006, el 2005, el 2004. Todos los años de los últimos 20 hemos estado en alguna universidad diciendo que el derecho a la educación es universal, que hay que defenderlo, hay que instalarlo y el Estado tiene que garantizarlo. Lo hemos dicho 20 años. Y 20 años hemos dicho que la salud no puede seguir como está, no puede ser un negocio y que las ISAPRES son verdaderamente otra máquina de generar utilidades y que en Chile el sistema público se está muriendo y que hay que entonces garantizar un sistema público de salud para todos. Y lo hemos dicho cuando ganaba la Concertación por mayorías absolutas y cuando ganaba la derecha también. Y éramos minoría y éramos un 5%. Y nadie escuchaba mucho este discurso y a nadie le interesaba porque estaban absolutamente convencidos que los vientos soplaban en favor de la historia capitalista. Y lo dijimos hace 30 años, terminar con la AFP. Y dijimos hace 30 años que había que terminar con la Constitución porque no era una Constitución democrática. Yo a veces me sorprendo cuánta gente en Chile mira esto de la Asamblea Constituyente como si fuera una cosa rara. Y uno les dice, oye, pero discúlpame, hace 200 años que se dijo en el occidente que no podía haber ninguna ley que se impusiera sobre otras personas cuando no estaba de acuerdo con esa ley. Y que toda norma constitucional es el fruto de un proyecto de discusión basado en la soberanía popular, en la voluntad general, en la soberanía del pueblo. Revolución francesa, revolución norteamericana, no es la revolución bolchevique del 17, de los soviets en Rusia, es la revolución liberal. Y nosotros tenemos una constitución que hicieron 7 miembros de la oligarquía autoritaria e irrespetuosa que hemos tenido siempre. Esa que nos dice nosotros los rotos, ¿no? Esa que nos dice nosotros somos los dueños de Chile. Los demás, o sea, todos los que estamos acá, no pesamos ni como opinión ni como dignidad. El bisabuelo del actual Mate lo dijo, está escrito, Diario del Pueblo, hace más de 100 años atrás, ¿no? Esta constitución fue hecha para